Bueno, ya me lavé la cara, ya me lavé los dientes y aquí estoy sin lentes. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, bueno, todo para todo el mundo que esté viendo esto. Bueno, aquí ahora mismo son las 12:20 pasadas de la madrugadísima ya de medianoche y aquí estoy, porque he prometido este video hace mucho rato y entonces mientras me preparo para dormir, vamos a hablar de Osamu Dazai. Para las personas que han leído a Osamu Dazai y saben de lo que voy a hablar, bueno, saben que no voy a hablar de cuestiones demasiado positivas, saben que no voy a hablar de situaciones muy gratas. Sin embargo, como toda lectura que nos busca abrir conciencia de algún modo, es bueno hablar de ello, siento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a hablar un poco de quién es Osamu Dazai. Voy a contarles también cuáles fueron mis impresiones al leer Indigno de Ser Humano. Y también vamos a analizar un poquito algunas frases del libro que son verdaderamente potentes. Si escuchan algunos gritos o si escuchan risas, lo que sea, arriba mi novio está jugando Rust, que es un videojuego muy... que no entiendo, porque no me gustan los videojuegos. Yo soy de libros, entonces si escuchan gritos o lo que sea, es porque está full jugando a esta hora. Por un momento pensé, esto no va a funcionar porque ocupo leer unas cosas y no puedo ver sin los lentes, literalmente veo borrosísimo. Pero ya me coloqué la crema contorno de ojos y ahora voy a leerles sobre quién es Osamu Dazai. Dice que Osamu Dazai nació en 1909 en Kanagi y murió en 1948 en Tokio. Esta ha sido mi primera aproximación a la literatura japonesa. Creía que iba a iniciar con Murakami, pero ya ese es un tema del que vamos a hablar en un rato. Osamu Dazai es el seudónimo de Tsushima Shuji y él es uno de los escritores modernos más apreciados en Japón. Es el 10º hijo de una familia acomodada y cuando leemos el libro se nota también por lo que nos narra. Que bueno, acomodada al norte de Japón y aunque se jactaba de no haber asistido jamás a una clase, se suponía que sí era una persona pues estudiosa dentro de lo que cabe. En la década de los 30 y tras abandonar la universidad, militó en el incipiente movimiento comunista clandestino, que también nos muestra en el libro, y por ese motivo fue encarcelado y torturado por el régimen militar. Además, es un auténtico enfant terrible de las letras japonesas y fue candidato al premio Akutagawa en 1935 y 1936. Fue desheredado por su padre, también lo vemos en el libro, a causa de una relación con una geisha y acuciado por su adicción a la morfina y al alcohol. Dazai intentó suicidarse en 4 ocasiones. Es autor de varios libros de relatos y 2 novelas. El reconocimiento no le va a llegar hasta la publicación después de la Segunda Guerra Mundial de este libro que es Indigno de Ser Humano y El Ocaso. En 1948 y pocos meses después de la publicación de este libro, él se autoelimina con su amante, arrojándose a un canal del río Tama. Caótico, muy caótico. Y bueno, ahora que la crema de contorno de ojos ya entró en mi piel, iba a decir en mis ojos, pero no tiene sentido, vamos a continuar con mis apreciaciones del libro como tal. Muy bien, cuando yo inicié con la lectura de este libro, pues lo hice porque, pues por influencia, probablemente también porque ya me habían mencionado este libro y de hecho cuando he hablado con personas a las que les gusta la literatura, y les gusta la lectura un poco nostálgica, un poco oscura, un poco filosófica y tal, ya me habían recomendado muchas veces este libro y me habían dicho, bueno, es que ese libro es brutal y es muy triste y tal, y tenían toda la razón, pero creo que más que triste podría decir que el libro es angustiante. Primero porque es como si alguien te hablara. El libro está escrito desde la voz de primera persona. Entonces hay mucho yo, hay mucho cómo me siento y hay mucho de mensaje directo. Es como si nos estuviera contando las cosas.
Entonces eso puede ser muy angustiante porque hay partes muy angustiantes en el libro. Por ejemplo, yo verdaderamente siento que nunca se me va a olvidar lo que sucede con la esposa de él. Hay problemas de amistad porque yo sinceramente no consideraría como amigo a las personas que tuvo alrededor, precisamente a uno en particular, que le hace mucho daño tanto a él como a su esposa, y un daño irreparable, un daño completamente irreparable. Este, su relación como tal amorosa es totalmente complicada, y a la hora de leer este libro hay que darse cuenta de que él nos está narrando su vida. Puede que no todo sea verdadero, la verdad que no sé, y no he leído otros análisis donde se comente que pudo haber dicho él sobre la obra, ni siquiera sé si él dijo algo sobre la obra, pero también conociendo la biografía, perdón, que se conoce de él hasta el momento, todo lo que dice el libro en parte pues es cierto. Como les decía ahorita, pues esto de su incursión en la política comunista aparece dentro del libro. La dificultad que tiene para relacionarse con otras personas también aparece en el libro. Pero yo creo que el punto en el que converge toda esa angustia que les menciono es en la figura de sí mismo. Es una persona que al parecer y a la hora de leer su narración da la impresión también de que es alguien que estaba buscando incipientemente, de manera desesperada, conocerse. Y me parece que esa es la sensación cruel que deja, ¿verdad? Sobre nos conocemos, sobre qué conocemos de los demás, si lo que conocemos de los demás es real, quién dice que es la sociedad, por qué la gente se comporta así, por qué la gente es hipócrita, por qué la gente finge que es feliz cuando está siendo infeliz, por qué las personas a veces parece que lo que en realidad nos importa es lo que menos peso tiene, porque cuestiones como la muerte, como el conocimiento propio, como la relación con los otros, a veces pasa literalmente a segundo plano en comparación a cuestiones como el dinero, el estatus, incluso lo que se come. Y claro, yo sé que no puede pasar a segundo plano el hecho de comer porque pues nos morimos de hambre, pero desde una visión filosófica les damos demasiado peso a cuestiones que tal vez desde la filosofía no son el dilema real por el que sufrir. Y así lo hace Verosamo. Aquí también tirando algunos datos que tal vez les puedan parecer importantes para las personas que no son fans de leer libros demasiado grandes. No es un libro grande. Yo lo leí digital porque pues no tuve la posibilidad de conseguirlo en físico. Me hubiese gustado porque pues la experiencia de leer en físico siempre me parece mejor. Aunque últimamente no me he sentido tan incómodo cuando leo en digital. Pero sí, me parece que es un libro corto. De hecho, en su versión digital me sale como teniendo menos de 100 páginas, imagínense. Entonces, bueno, también depende como del lector que tengan digital, el tipo de letra y demás, como lo coloquen. Entonces, sí, pero es un libro corto. Se queda más bien muy corto porque uno desearía tal vez como conocer todavía más de lo que está pensando este personaje, más de lo que nos está contando de su vida, porque es algo muy íntimo. A la hora de leerlo, yo sentía que a veces como que uno a la vez estorbaba, pareciera a veces como un diario donde él está desahogándose de todo lo que piensa, de esa indignidad de sentirse como persona porque siente que no está sintiendo como los otros, que no está percibiendo la realidad como los demás. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, ¿qué soy yo? Entonces, yo soy humano y ellos no, o ellos son humanos, o yo soy humano y ellos no. Es como hay momentos en los que se vuelve incómodo, pero incómodo reflexivo, no sé si decirlo así de alguna manera, pero más o menos por ahí va. Entonces, para la gente que le gustan los libros cortitos, o sea, literalmente uno se lo puede leer en una sentada, uno puede leérselo una noche, en una tarde, pero si ustedes son como yo, que están leyendo el bendito libro y llegó una frase que les impactó demasiado y necesitan cerrar el libro y volver a ver al vacío como 3 horas, respirar, meditar, vomitar, ¿verdad? Entonces,
Si ustedes son como yo, desde ese sentido, puede que tarden un poco más. Yo creo que yo tardé leyéndolo como semana y media, pero también era porque hay pasajes que sí son brutales en su vida, entonces no siento como que pueda ser una lectura, o sea, a nivel de cantidad es una lectura rápida, a nivel de reflexión no es una lectura tan rápida. De hecho, a mí me lo habían dicho cuando dije que iba a leer este libro en mis redes sociales, en Instagram. em, Me habían dicho, bueno, es un libro corto. Bueno, depende de cómo lo lea. Y tenían toda la razón, toda la razón. Y bueno, entonces ahora para que este video no sea tan demasiado largo, vamos a leer algunas de las frases, vamos a leer en suma 3 frases o 3 fragmentos que me dejaron mucho para pensar. Estos son 3 de todo el montón que me gustaron y que me llenaron o que me vaciaron en su momento. Entonces, por ejemplo, esta que en realidad difiere en cierta parte, que dice, sin duda también era infeliz, una persona que sufre es sensible al sufrimiento ajeno. Sí y no, me parece a mí que sí y no. Me parece que es una buena visión el pensar que una persona que sufre puede comprender. Me parece que es como una frase alusiva a la empatía. Es alguien que sufre realmente puede comprender el dolor de los demás, pero también creo que las personas que están muy heridas o que han pasado situaciones muy complicadas, depende mucho cómo trancen esa situación, ese trauma o lo que sea. A veces las personas heridas, por más que sepan cómo se siente, buscan hacer que las otras personas lo sientan como un modo de rencor o respuesta a su dolor. Y ninguna de las dos está bien, porque en el caso en el que la persona que sufre también logra sentir el sentimiento cruento de la otra persona, eso a veces funciona para que hagan daño, para que las personas a las que se les brinda esa empatía hagan un daño. Y después vamos a hacer un video sobre lo que pienso de la empatía, pero ajá. Este, y en el caso en el que la persona herida hiere, pues todavía peor, ¿verdad? Es una cadena que puede ser interminable. Me he soltado el pelo y se ve grasoso, lo sé. Y literalmente me vengo bañando, pero no me lo lavé por la hora que es. Mañana lo voy a lavar. Y voy a aprovechar ahorita más bien para echarme un poquito de aceite en las puntas. Aquí no jamás porque ya sé que ya está grasoso. Pero nada, continuemos. El siguiente fragmento dice, debes parar de divertirte con las mujeres. La sociedad no te lo va a permitir, me aconsejó. ¿Y qué diablos era esta sociedad? ¿Acaso el plural de seres humanos? ¿Cuál era la esencia de eso llamado sociedad? Había vivido en esta sociedad a la que siempre había tenido por poderosa, severa, temible, pero al escuchar las palabras de Oriki o Joriki, tuvo en la punta de la lengua la pregunta, ¿con lo de sociedad te estás refiriendo a ti mismo? Sin embargo, no quería hacerlo enojar, de modo que me quedé callado. A mí me hizo mucho pensar esto porque no sé cuántas veces las personas habrán utilizado un juicio de valor refiriéndose a que tal vez para la sociedad eso no sea grato o aceptado o lo que fuera, cuando en realidad sí estamos hablando solamente de una perspectiva propia, de algo que nosotros estamos juzgando, no que estamos diciendo que una plenitud de algo piensa eso sobre eso, sino que es nosotros mismos que sin el ánimo de que parezca un juzgamiento, le damos esa fachada de sociedad, porque al fin y al cabo, ¿qué es la sociedad? A mí siempre me ha parecido, muy sinceramente, no vamos a entrar en abstractismos, o no sé si eso se dice así realmente, abstracciones, creo que es la versión correcta. No vamos a entrar en esto pues tan denso, porque ya ahí tendríamos que entrar a algo más morfosintáctico, porque yo no voy a decir que tal vez el término sociedad como tal no existe o no está revelando algo normal, pero la sociedad como tal es algo intangible, es decir, es una idea, el conjunto de personas de cierto tal, pero, pero en sí no podríamos como englobar o decir que toda esta sociedad piensa tal cosa o que toda esta sociedad piensa lo otro, porque ya eso es generalizar y realmente para mí generalizar es algo estúpido. Como decir, todos los rusos son fríos o como decir, no sé, todas las mujeres adoran tener el cabello largo. Es que el generalizar no me agrada y los términos colectivos que encierran en una plena idea algo no me son gratos tampoco. Entonces,
el hecho de pensar en la sociedad como un todo que juzga de una misma manera, piensa de una misma manera, me parece muy poco inclusivo para todas esas ideas que son diferentes. Y este pensamiento me hizo pensar eso, valga la redundancia. Y bueno, finalmente esta que dice, hasta Dios me daba miedo, no podía creer en su amor, sino solo en su castigo. La fe, me parecía que eso equivalía a colocarse ante un tribunal, dispuesto a recibir el castigo divino. Creía en el infierno, pero me costaba mucho creer en el cielo. Entonces, para una persona que por cada una de sus acciones o por cada uno de sus pensamientos se autoflagela y se hace sentir mal a sí mismo por todos los comentarios internos que se hace, por todo lo que significa vivir con el hecho de no saber entenderse y con el hecho de no poder entender a los demás, claramente va a aparecer un suplicio que va a generar que no tenga esperanza, por tanto que no tenga fe en Dios o en lo que sea, ni siquiera fe en sí mismo, o sea, no hay una fe como tal. Entonces me pareció muy fuerte. Además, otra cosa que también me agradó mucho del libro es la sinopsis, al menos de la versión que yo tengo digital, tiene una sinopsis que me gustó bastante, que pues lo atrapa a uno casi que de un solo, como dicen, porque aparece lo siguiente: por lo general las personas no muestran los terribles, lo siento, de nuevo, por lo general las personas no muestran lo terribles que son, pero son como una vaca pastando tranquila, que de repente levanta la cola y descarga un latigazo sobre el tábano. Basta que se dé la ocasión para que muestren su horrenda naturaleza. Recuerdo que se me llegaba a erizar el cabello de terror al pensar en este carácter innato, que es una condición esencial para que el ser humano sobreviva. Al pensarlo perdía cualquier esperanza sobre la humanidad. Desde ahí me atrapó tanto por el hecho de pensar que realmente a veces llega un punto de la vida, por lo que he escuchado de otras personas mayores o tal vez de algunas vivencias mías, en las que he pensado que realmente las personas se vuelven duras, se vuelven no malas, pero se vuelven como acorazadas, porque para sobrevivir, ideológicamente hablando, en conjunto con los demás, hay que estar a la defensiva. Como yo nunca he pensado como que hayan solamente blancos y negros, siempre he pensado en dualidad, no he pensado en dualidades, yo pienso en demasiadas posibilidades, creo mucho en los grises, y yo no creo que las personas sean buenas o malas, sino que hay demasiadas reacciones y demasiadas emociones por dentro de las personas, pero sí creo que todos tenemos algo que nos insta a siempre velar por nosotros de una manera casi naturalmente salvaje, para protegernos de los otros, incluso todavía más claramente cuando hemos sido dañados de alguna manera. Entonces el hecho también, eso es triste, ¿no? Como el hecho de saber que vivimos en una constante alerta y en una constante, como en un constante miedo tal vez quizá, de que a la hora de convivir con otros, ya sean relaciones amorosas, en relaciones de amistad, en cualquier tipo de relación interpersonal, en relaciones familiares, hay que vivir como a la defensiva, incluso a veces a la defensiva con nosotros mismos. Pero sí, Indigno de ser humano, de Osamu Dazai. Sí lo recomiendo. Ahora estoy por empezar Kafka en la orilla. Sinceramente dejé botado Tokyo Blues porque no me gusta el romance, y me estaba pareciendo un poco machista, entonces no continué Tokyo Blues, pero le voy a dar un chance a Kafka en la orilla de Haruki Murakami, y continúo con Colapso de Jared Diamond, que está siendo de lo mejor que me ha estado pasando. Y nada, sí les recomiendo leer ese libro, y por ahí les comento qué tal con los siguientes.